tenemos la literatura prehispánica, que vendría a ser pues una literatura desarrollada por los incas en el imperio incaico. Literatura prehispánica, también lo vamos a llamar como literatura quechua, literatura inca o literatura del Tahuantinsuyo. Se va a desarrollar antes de la llegada de los españoles, durante el siglo XII hasta el siglo XVI. Ocupó los territorios del imperio incaico, que estaban divididas pues en 4 suyos, que eran gobernados por el Sapan Inca o el hijo del dios Sol. Las características más importantes de esta literatura. Como uno tenemos, fue una literatura ágrafa, porque no presentaba escritura, se difundía de manera oral, de generación en generación. Fue anónima. ¿Por qué fue anónima? Porque no presentaba un autor conocido. Las manifestaciones, los mitos, las leyendas, no tenían pues un autor conocido. Fue una literatura agrarista y colectiva, porque todo el quehacer literario estaba pues estrechamente relacionada con la ganadería y la agricultura. Fue funcionalista. ¿Por qué? Porque todos los mitos, toda la creación literaria, de alguna manera pues servía para enseñar y moralizar a los habitantes del imperio incaico. Moralizar. Estaba unida a la música y a la danza. Quiere decir pues que la lírica o la leyenda o el cuento estaba pues acompañada por la música y la danza. Fue una literatura que presentaba pues una actitud panteísta y cosmogónica. Creían que la totalidad del universo era un único Dios. ¿Cuál era ese Dios? El Dios Sol. Pero aparte de ello pues comprendían y también entendían la existencia de 3 mundos. Hanampacha, el mundo del Dios. Caipacha, nuestro mundo. Y Ocupacha, el mundo de los muertos. Fue una literatura clasista. Estaba pues dividida en clases sociales. Existían 2 tipos de literatura en el imperio incaico. La primera vendría a ser pues una literatura cortesana u oficial, que era pues desarrollada por los amautas. ¿Y quiénes eran los amautas? Eran pues considerados los maestros del imperio incaico. ¿Y cuáles eran sus características más importantes de los amautas? La primera, que eran filósofos, aconsejaban al Inca y también eran historiadores. De la misma manera pues cultivaron la poesía épica y el teatro. Eran pues personas exclusivamente que servían a la corte. Eran creadores del código moral. Recordemos, Amayuya, no seas mentiroso, Amajeya, no seas ocioso, y Ama Zipig, no matarás. Aparte de ello tenemos pues lo siguiente, la literatura popular o íntima o sentimental, por quienes estaba pues difundida o elaborada o realizada por los jarauicos, que eran pues poetas del pueblo. Cultivaron la poesía amorosa, la poesía sentimental. Y como segundo, creadores de la lírica, o sea, difundieron el género lírico. Ahí va la diferencia con los amautas, ¿no? Los amautas difundieron el género épico y el género dramático, mientras que los jarauicos el género lírico. Dentro del imperio incaico o de la literatura prehispánica, mis queridos amigos, también se han desarrollado pues los géneros literarios, dentro de las cuales tenemos al género épico. El género épico va a narrar grandes hechos, ¿no? Y recuerdos del imperio. Dentro del género épico tenemos algunas manifestaciones. Como primero tenemos la narrativa urbana. Dentro de ella vamos a encontrar el mito de Pacaritambo o el mito de los hermanos Ayar. Y también tenemos la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo. Tenemos la narrativa costeña. Dentro de ella vamos a encontrar el mito de Com, el mito de Vichana y el mito de Naila, perteneciente a la narrativa costeña. Tenemos pues dioses y hombres de Huarochirí.
Dentro de la literatura prehispánica también se ha difundido el género lírico. Entonces, dentro de ella también tenemos sus especies. Tenemos el jarawi, que vendría a ser pues un canto doliente, una poesía lírica de amor y de ausencia. Tenemos el ayi, que es la exclamación de triunfo, de gloria, canto triunfal colectivo. El aymoray, que vendría a ser un canto en el que se pide buenas cosechas. Está relacionado con la agricultura. El ayataki, aya vendría a ser muerto, taki canción, canción de los muertos podría ser. Tenemos el ayamarana, que canto referido a los muertos. Tenemos el urpi, que era una canción dedicada al amor de una mujer, ¿no? Tenemos el yamaha, que vendría a ser pues una canción pastoril, una canción dedicada a los pastores. Tenemos el cacharpari, que vendría a ser una canción de despe, pero también se ha desarrollado el género dramático. Solo algunas piezas teatrales se conservan oralmente. Primero, el lanka, que es una representación de tono elevado acerca de los monarcas y líderes del imperio incaico. El lanka relacionado a la clase A. Tenemos el aranguay, que es una representación en tono festivo sobre la vida cotidiana, la vida del pueblo. Hasta la próxima oportunidad.